Amén. Gracias, Javián. Gracias por toda la asistencia que me has estado brindando en estas semanas últimas, donde he estado viajando bastante. Te agradezco mucho la ayuda. Saludos, hermanos. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Bienvenidos. Estoy feliz de estar de vuelta con ustedes, continuar el estudio de las Sagradas Escrituras. Para aquellos que han estado siguiendo el canal, porque seguramente algunos serán nuevos para cuando estén escuchando este tema, recomiendo para aquellos que no hayan estado escuchándonos tanto, que le den un vistazo a nuestra serie titulada Serie Apologética, donde hemos estado prácticamente indagando en las citas más complicadas del espíritu de la profecía y en temas complicados que se encuentran en la Biblia. Y hemos ido analizando cada aspecto. Empezamos con el trío celestial, la tercera persona, pasamos al tema del diezmo, que es uno de los temas que está altamente correlacionado con el tema, la deidad. Y bueno, estuvimos presentando la importancia del diezmo y descubrimos en ese estudio que hoy en día la iglesia no ha estado enseñando apropiadamente el diezmo. Nos han estado vendiendo una versión un poco simplificada y no profunda como lo ha querido nuestro Dios, que lo reveló a través de la sierva, a través del sistema de la benevolencia, que hoy en día prácticamente ni se conoce ni se practica. Simplemente nos han hablado del 10% y el 10% es lo que ganamos, pero nada más. Cuando el diezmo incluye todo aspecto de la vida, tanto nuestro trabajo como las cosas que poseemos, nuestros hogares, nuestras cosas materiales, nuestro tiempo tiene que ser diezmado. Bueno, en fin, después del tema del diezmo, tuvimos un solo tema antes de estar viajando en las campañas que tuvimos en Puerto Rico, cuando estuvimos en Nebraska con los grupos no adventistas que les estuvimos predicando allá, el tema de la justificación por la fe, la ley de Dios, etcétera, etcétera. Tuvimos un tema que tenía que ver con la experiencia de Cristo, que aquellos que reciben el Espíritu de Cristo reciben su experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, hablamos en este caso lo que Cristo experimentó y pusimos, por ejemplo, lo que él experimentó en el Getsemaní, lo que él experimentó en su vida antes de la cruz. O sea, por esa experiencia pasamos todos nosotros, es en la dependencia total de Dios, o sea, estar dependiendo totalmente de Dios. Bueno, con este estudio se va a unir todo lo que hemos estado estudiando y va a continuar esta serie apologética, pero vamos a ir profundizando ahora en la perspectiva de la apostasía y lo vamos a ver poco a poco. Así que les pido paciencia. No vamos a poder terminar el estudio hoy. Hay mucho material que presentar, pero vamos a ir poniendo las bases con la Biblia. Si no ponemos las bases con la Biblia, no vamos a poder entender en realidad qué es lo que está sucediendo. Así que por eso es que estamos en la serie apologética, pero estos temas que vamos a estar teniendo van titulados o bajo el subtítulo de Anclados en la Palabra en medio de las tormentas finales, ¿verdad? Hay mucho sensacionalismo, hay muchas situaciones sucediendo actualmente, muchos desastres naturales. ¿Cómo es que el pueblo de Dios debe de reaccionar? Así que antes de indagar directamente, voy a pedir una vez más que cierren sus ojos para tener unas palabras de oración una vez más y le daremos comienzo al estudio que creo yo que va a ser de gran bendición. Así que, por favor, aquellos que puedan unirse conmigo de rodillas, les invito ahora a que lo hagan. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de poder estudiar tu palabra, las Sagradas Escrituras. En este momento, Padre, pedimos la unción de tu Santo Espíritu y pedimos que tú nos ayudes a poder nosotros aprender y conocerte. Padre, sabemos que nuestra vida eterna depende de esto mismo, tal como lo declaró tu Hijo Cristo Jesús, registrado en Juan 17. Pedimos que tú nos ayudes y que nos des de tu Santo Espíritu para nosotros poder entender tu palabra a tu manera y no a la nuestra. Que las palabras que salgan de mis labios sean tuyas y que este estudio pueda ser de edificación espiritual para tu pueblo remanente en esta tierra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, hermanos. Entonces, en medio de las tormentas finales y turbulentas de la tierra, ¿verdad? Una sola pregunta de máxima importancia confronta al pueblo remanente. Vamos a ponerlo aquí en grande para que lo puedan ver. ¿Cuál es nuestra fuente última de verdad y autoridad? ¿Cuál es la autoridad del pueblo de Dios en el medio de estas crisis, tanto espiritual como físicas? Si el pueblo no entiende la autoridad que ha recibido de parte de Cristo en la gran comisión, el pueblo no va a poder enfrentarse a la crisis. Lo que nos da poder, lo que nos da autoridad, ¿qué cosa es? ¿Dónde está esa fuente? Bueno, de la respuesta a esta pregunta depende no solo una preferencia teológica, ¿verdad? Sino la supervivencia espiritual y la integridad de nuestra misión. Un peligro sutil pero profundo ahora amenaza el principio fundamental de nuestra fe. Y esto es la elevación de declaraciones construidas humanamente, aunque sinceramente intencionadas, y lo pongo de esta manera porque no es mi propósito ofender a nadie, pero son las creencias, las 28 creencias fundamentales, a una posición que rivaliza o incluso suplanta funcionalmente a la Biblia misma. Redactadas en lenguaje humano falible, estas declaraciones carecen inherentemente de la inspiración divina y de la autoridad suprema que pertenece únicamente a las Sagradas Escrituras. Cuando son transformadas en pruebas vinculantes de fe, se cruza una línea crítica, un paso fuera del diseño de Dios y peligrosamente hacia la apostasía. Sabemos que tanto los pioneros adventistas como la sierva del Señor, profeta de Dios, ella declaró que el primer paso hacia la apostasía, ¿qué cosa es? Es un credo. Y la iglesia adventista ha cambiado las creencias fundamentales originales, las ha reemplazado con 28 creencias que, aunque tienen textos y citas para supuestamente defender, no dicen lo que está puesto en esa creencia fundamental. Y para colmo, han convertido estas creencias fundamentales en un credo, donde si simplemente no lo crees o no estás de acuerdo con ello, pues no puedes ser parte de la iglesia. Bueno, el problema de hoy es que nosotros, aquellos que han aceptado la gran verdad del Padre y del Hijo, creemos tres errores fatales, ¿verdad? Y tenemos que corregir estos errores. El primero tiene que ver mucho con los primeros tres temas que se ven en la serie apologética, trío celestial, la tercera persona. ¿Por qué es que trae confusión hoy en día ese lenguaje? ¿Por qué? La apostasía, ¿verdad? Algunos creen que la apostasía empezó cuando la Trinidad fue introducida a la iglesia en el año 1981. Y esto es un gran error. La Trinidad no es el principio de la apostasía, la Trinidad es el fruto de la apostasía. Porque hubo apostasía, los principios, las creencias, la sabiduría y el conocimiento del pueblo de Dios se fue degradando hasta el punto que literalmente regresaron a Babilonia, no a Egipto, a la Babilonia total. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 1981? Bueno, fue esa semilla que se plantó en el 1888, casi 100 años después, ahora vemos su fruto. Miren en la apostasía total en la cual nos encontramos hoy en día. O sea, la apostasía, hermanos, no empieza en el 1981, cuando Neil Wilson propone que se añada la doctrina de la Trinidad a las creencias fundamentales y ahora simplemente aparece. No, la apostasía empezó desde el 1888. ¿Cuál fue el principio de la apostasía? Rechazar a Cristo. Cualquiera que rechace a Cristo abiertamente, cualquiera que rechace la palabra de Dios, el verbo de Dios, que es el Hijo de Dios, empieza en el camino de la apostasía. De ahí en adelante todo es producto de esta apostasía y cualquier cambio a las creencias fundamentales fue simplemente un daño, no me gustaría decir daño colateral porque fue intencional, pero bueno, para no ofender, digamos que fue un daño colateral, ¿ok? Vamos a dejarlo en ese punto. Ahora, ¿cuál es el segundo error fatal que nosotros muchos creemos, y me incluyo porque pensaba yo al principio de esa manera, es que algunos creen que el único error de la iglesia hoy en día, la iglesia adventista corporativa, sería la doctrina de la Trinidad y cosas del santuario. Error. Casi todas las doctrinas están mal o están fuera de la Biblia o simplemente están mal enfocadas. Pueden ser que sean ciertas y tengan sus verdades y estén bien basadas en la Biblia, pero están mal enfocadas. No están enfocadas como Dios ha querido. O sea, la apostasía que empezó en el 1888, hermanos, no solamente trastornó
la personalidad del Padre, el Hijo y el Santuario. Ha trastornado la identidad completa del evangelio puro, la justificación por la fe, el mensaje a los tres ángeles, que es lo que el adventismo debería estar representando en el día de hoy. Y lo tercero es que algunos creen que al conocer la verdad del Padre y el Hijo y creer en las creencias fundamentales, las de 1872, que eran las que Dios le entregó a los pioneros adventistas de la Sierva del Señor, que ya esto, si nosotros creemos estas cosas, ya esto nos hace salvos y estamos listos y preparados. Hermanos, esto es un gran error. ¿Ok? El conocer al Padre y el Hijo es esencial para la salvación, no estoy diciendo que no. El conocer y creer las creencias fundamentales son esenciales para la salvación, no estoy diciendo que no. Pero cualquiera que no reciba a Cristo en la carne está perdido. Cristo es ese agente sellador que nos sella a través del conocimiento y la sabiduría de la palabra. Por algo es que el profeta Oseas declara, mi pueblo perece. Bueno, fue Dios a través del profeta Oseas declarando, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando el pueblo de Dios no quiere recibir a Cristo, como sucedió en el 1888, sucede un problema. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 1888 no creían en la Trinidad, creían en las creencias fundamentales, practicaban todo lo que nosotros conocemos que compone al adventismo puro, pero le faltó una cosa y era recibir a Cristo. Y cuando se vino a cumplir el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia negó a Cristo, entró en apostasía. Así que no cometamos el error de que porque tenemos ahora conocimiento o más que los otros hermanos, ya estamos salvos. Hermanos, estamos en grave peligro. Y hay una advertencia que la sierva de Dios escribió. Y yo quiero hacer la pregunta, ¿por qué la sierva de Dios escribió esto? Vamos a analizar esta cita. Ahora bien, quienes han pasado años en esta misma experiencia no conocen a Dios ni a Jesucristo. Y vamos a ver que el contexto de la experiencia que ella está hablando es de la del tiempo de los pioneros. O sea, le está hablando a los pioneros, no es que nos está hablando a nosotros, le está hablando a los pioneros. Imagínense lo que diría ella del pueblo de Dios hoy. El pueblo que ha estado experimentando esta experiencia no conocen a Dios ni a Jesucristo, a quien él, quien es él, es Dios, a quien él envió, porque Dios envió al Hijo, ¿verdad? No es un Dios compuesto, no, Dios es singular y envió a su Hijo, ¿ok? Y deberían ellos presentarse como representantes de Jesucristo. Fíjense ustedes lo que ella está diciendo del pueblo, del tiempo de ella. La cita es del año 1892, para poner un contexto, 4 años después de la apostasía. Estos hombres nunca darán el molde adecuado a otras mentes. No han alcanzado la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo. Simplemente tienen el nombre de cristianos, pero no son aptos para la obra de Dios y nunca lo serán hasta que nazcan de nuevo y aprendan el ABC de la verdadera religión de Cristo. Hay una pequeña esperanza en una dirección. Ojo con lo que ella va a decir. Ojo. Ella dice, la pequeña esperanza es tomar a los jóvenes y colocarlos donde tengan el menor contacto posible con nuestras iglesias para que la baja piedad que prevalece hoy en día no altere sus ideas sobre lo que significa ser cristiano. No adventista el séptimo día, no. Ella va ahora a modo general y dice cristiano. Wow. ¿Por qué fue que la sierva del Señor escribió semejante advertencia y consejo? ¿Cuál es la esperanza para nuestros hijos, para nuestros jóvenes? Es colocarlos donde tengan el menor contacto. No es solamente sacarlos del club de los conquistadores y seguir yendo el sábado a la iglesia, no, ni siquiera el sábado a nuestras iglesias, por el nivel de baja piedad. ¿Cómo fue que en 4 años, de 1888 a 1892, la iglesia adventista paró de ser este pueblo especial? Y hablo a nivel de iglesia corporativa, o sea, de grupo, porque existe un remanente. El adventismo no es representado por los falsos, sino por el verdadero, y eso es lo que tenemos que entender hoy.
Porque si seguimos pensando que el adventismo corporativo, el adventismo falso que practican muchos representa todo el adventismo, estamos fritos. Entonces no podemos nosotros decir que ellos componen al remanente. Están dentro del pueblo de Dios, pero no son parte de ese remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son dos cosas. Estas citas son 4 años después de lo sucedido en el 1888 y el Espíritu de Dios abandonó las iglesias adventistas en su mayoría, no a todas, por la falsedad. Pero la pregunta es entonces, ¿abandonó Dios al adventismo el séptimo día? La respuesta es no. Dios no abandonó el adventismo el séptimo día, el pueblo abandonó el adventismo el séptimo día. Por eso es que ella dice sacar a nuestros jóvenes de esas iglesias, de nuestras iglesias, desde aquel tiempo. Solamente, valga la redundancia, imagínense con la situación de hoy. Si los mismos líderes trinitarios que no aceptan las creencias fundamentales como George Knight, Jerry Moon, declaran que si los pioneros adventistas y la hermana White resucitarían hoy, no se someterían a la iglesia, porque hoy la iglesia no es lo que ellos tenían. Imagínense solamente cuando analicemos esta palabra o estas dos palabras, baja piedad. Si en su tiempo había baja piedad, ¿qué es lo que hay hoy? Inexistente. Negativo 100. No hay piedad en la iglesia. Entonces, desde los tiempos después de 1888, la sierva de Dios había estado anunciando una gran apostasía, una crisis. Y esta es que a pesar de que tenían la doctrina sana en su tiempo, sufrían del mismo mal que la iglesia en nuestro tiempo. ¿Cuál es el mal de la iglesia hoy? ¿Es la apostasía? No, la apostasía es lo que se heredó de esa generación que rechazó a Cristo. El mal del cual nosotros sufrimos hoy como iglesia, que es el mal del cual sufrió la generación de 1888, es simplemente que no se ha recibido a Cristo en la carne, no se ha recibido a Cristo en el corazón ni en nuestras mentes. Primeramente, hermanos, para poder resistir esta apostasía, para poder resistir este gran problema que existe hoy en la iglesia, primeramente debemos estar establecidos en la verdad. Para eso el profeta Isaías declaró a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por lo tanto, todo lo que somos y todo lo que creemos debe de reafirmarse implacablemente en dos verdades vitales. ¿Cuáles son esas dos verdades? Número uno, la Biblia es la guía divinamente designada por Dios, no la iglesia, no los pastores, no los teólogos, ni siquiera los ministerios independientes. No vayan a hacerle caso a los ministerios independientes a menos de que esté de acuerdo a un escrito está. La Biblia es la guía entregada por Dios divinamente y totalmente suficiente, palabra importante, suficiente, no se necesita nada más. Plenamente adecuada bajo la bendición del Espíritu Santo para moldear la creencia, la experiencia y la práctica del pueblo de Dios en todo el mundo. Eso es una verdad que si no la aceptamos, no podemos continuar el estudio, porque este estudio no son para los que no aceptan la Biblia y el espíritu de la profecía. Y yo sé que muchos van a quejarse y van a escribir sus comentarios especiales, ¿verdad? Llenos de mucho amor, entre comillas, ¿verdad? Porque ellos dicen que eso es amor. Bueno, entre su amor, yo sé, pero yo no le estoy hablando a ellos, hermanos. Te estoy hablando a ti, que estás buscando de la palabra, que quieres recibir a Cristo en el corazón, que quieres estar preparado para la lluvia tardía, que quieres recibir el sello de nuestro Dios, aquel que está buscando que tú seas parte de los 144,000. Ese grupo especial, ¿verdad? Un grupo especial. Por lo contrario, la elevación de cualquier declaración o credo humano, incluidas nuestras propias 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista Corporativa, para que sirvan como una prueba autoritativa de fe o comunión, suplantando así el papel principal de la Biblia, representa una clara desviación del diseño de Dios y a un paso hacia la apostasía. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Y esta es la segunda verdad. La primera es que la Biblia es la guía, ¿verdad?, a la ley del testimonio. Número dos, la segunda verdad es escudriñar las escrituras. Si no acabamos de entender esta segunda verdad de que al escudriñar las escrituras encontramos nosotros lo que Dios quiere, entonces no vamos a experimentar esa vida correcta cristiana, donde vamos a poder vivir de acuerdo a la piedad de Cristo, no la piedad humana falsa que se encuentra en las iglesias, que más bien están más listos para cortar la cabeza de cualquiera que se levante contra ellos
que simplemente extender un poco de paciencia o de tolerancia a la diferencia de opiniones. Dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y qué interesante que la vida eterna, Cristo la define, que es conocer al Padre y al Hijo. O sea que en las escrituras conocemos al Padre y al Hijo. Y para colmo dan testimonio de Jesús. Así que si el pueblo remanente guarda los mandamientos de Jesús, de Dios, y tiene la fe de Jesús, este es el testimonio de Jesús. Las escrituras en el corazón, las escrituras en nuestra mente. Esta exploración demostrará por qué la adhesión inquebrantable a estos principios es esencial para navegar los desafíos venideros y permanecer fieles a nuestro llamado divino. Así que número 1, vamos a ver si podemos terminar la parte 1, porque son 3 partes. La Biblia, la guía, todo suficiente de Dios. El apóstol Pablo establece el fundamento de esta convicción en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El alcance de la suficiencia de las escrituras, ¿cuánto será? ¿Cuán útil es la escritura según este testimonio divino? ¿Tiene un valor comparable al de otros buenos libros? Pablo proclama una suficiencia mucho más profunda e inherente. Dice que el hombre de Dios, representando a todo creyente, pero especialmente a aquellos en liderazgo, y ahora hablamos hacia los líderes, hablamos hacia los ministerios, los pastores, los ministros, los diáconos, los ancianos, ¿verdad? Dice que es hecho perfecto, o sea, completo y enteramente preparado. ¿Por qué? Por la escritura, no por la iglesia. La iglesia no prepara el liderazgo. Dios prepara el liderazgo para preparar a la iglesia. Pero hoy en día, con estas creencias fundamentales, se viró la tortilla, como decimos. Ahora la iglesia prepara a los pastores ahora quieren cambiar a Dios y preparar a Dios para este pueblo rebelde, de corazón de piedra, que no quiere cambiar. No, mis queridos, no. Dios es soberano. Dios prepara a sus líderes a través de su palabra. Sus líderes salen a predicar a la iglesia, a decirle a la iglesia lo que tiene que suceder, lo que hay que hacer. Por eso es que siempre ha existido la orden del patriarcado y la orden sacerdotal. Por un tiempo fue a través de la orden levita, hoy en día está viva a través de la orden de Melquisedec. Entonces, no es la iglesia quien controla a los líderes y los líderes a querer preparar a Dios para un pueblo rebelde. No, Dios prepara a los líderes. ¿Cómo? A través de su palabra. Cuando ustedes vean un hombre que está presentando la palabra, ustedes van a reconocer qué tipo de preparación ha tenido. Su preparación fue con la palabra, hablará de la palabra. Su preparación fue con las clases teológicas, hablará de teología. Pero verán que no habla con la palabra, ni puede argumentar mucho con la palabra, porque la teología simplemente en su mayoría, no toda, pero en su mayoría contradice la palabra. Son ideas humanas tratando de reemplazar el escrito bíblico en vez de dejarse guiar por el escrito bíblico. Por eso es que la Biblia nos dice en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Casi todos los hombres que Dios ha llamado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los llamó desde joven, les hizo un llamado. Y a través de los padres de ese hombre, o ya sea de algún mentor, como en el caso de Samuel, que se usó al profeta, al sacerdote, Dios preparó a ese joven para que se convirtiera en un hombre de Dios completo en el conocimiento de la palabra, enteramente preparado por las escrituras para cumplir y guardar sus caminos del mal. Esta profunda suficiencia no niega la necesidad del estudio diligente. No estamos negando eso. Pablo elogió a Timoteo por haber conocido las Sagradas Escrituras desde su niñez. Se puede ver más o menos registrado la idea en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Una guía perfecta recompensa y de hecho exige una exploración ferviente. No imparte su sabiduría pasivamente. La Biblia revela sus tesoros divinos mediante una interacción activa y piadosa, leyendo, meditando,
comparando texto con texto y obedeciendo sus preceptos. ¿Utilizamos recursos útiles? Claro que sí. Tenemos las herramientas lingüísticas, contextos históricos, ideas de otros creyentes. Hoy en día, el Internet, Biblias de diferentes versiones, los escritos de los pioneros, incluso hasta temas y sermones de muchos de los ministros que conocen la verdad y predican la palabra de Dios. Pero todo esto es para ayudarnos a nosotros a conllevar al pueblo a la Biblia y a exaltar la Biblia y conducirlos a Cristo. El pastor no salva a nadie. El pastor no puede llevar a nadie a los pies de Dios. Solamente podemos mostrarle el camino hacia Cristo. ¿Cuál es? La Biblia. Y Cristo es el único que los puede llevar al Padre, el único que los puede llevar a la salvación. Por eso es que hoy en día en la iglesia se ve más bien que los pastores, que los líderes. Hoy, por ejemplo, recientemente en la conferencia general se armó la discusión del tema de los diezmos, ¿verdad? Que ahora los líderes tienen que vigilar los diezmos de los que van a ser escogidos en la junta para ver si están siendo fieles en los diezmos. No, hermanos. Nosotros como ministros no somos policías del evangelio. Nadie está llamado a ser policía del evangelio. Nosotros somos agricultores de la palabra de Dios. Sembramos semillas y Dios se encarga de lo demás. Pero no, hoy en día la iglesia está trastornada. En Juan capítulo 14, versículo 25 al 26, Cristo le declara a sus discípulos: estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como se ve que está hablando de otro, o en este caso de el Consolador, la gente rápidamente separa a Cristo del Consolador, como si el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios no fueran la misma persona. Es el mismo punto. Tanto el Consolador, que es el Espíritu, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, se refiere a la misma persona, lo único que es Cristo hablando de sí mismo en tercera persona, gramáticamente. ¿Por qué es tan especial este versículo? Ojo, dice: estas cosas os he hablado. Cristo está hablando personalmente, estando con vosotros físicamente. Mas el Consolador os enseñará todas las cosas y él va a recordar todo lo que yo les he dicho. El maestro no es el Espíritu Santo. El maestro es Cristo. Pero ¿qué es lo que quieren hacer ver? Que hoy el maestro es un tercero separado de Cristo. No. El tercero o la tercera persona hace recordar lo que el maestro enseñó. O sea, la obra del Espíritu es conllevarte a la palabra, es conllevarte a los pies de Cristo. Es el mismo principio, el mismo trabajo que hace el ministro, tanto superior, los ángeles, como menor. Es que esto es en esencia el Espíritu Santo. Es la mente de Dios, la vida y la influencia de Cristo en el ministro, conllevando a las personas al mismo Cristo. No puede haber una idea donde conllevamos las personas a nosotros, conllevamos las personas a los pastores, conllevamos las personas a los ministros. ¿Para qué? ¿Para que se llenen de un hombre? No. 1 Corintios 2, 14 al 15. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero el espiritual juzga todas las cosas. ¿Y cómo es que las juzga? Con la palabra de Dios, conllevando a las personas a Cristo y dejando que Cristo se encargue de la iglesia, dejando que Cristo sea el verdadero pastor. La pregunta crucial permanece: ¿cómo deben usarse estas ayudas, incluyendo nuestros propios resúmenes doctrinales o creencias? ¿Como intérpretes autoritativos iguales o superiores a las escrituras? No, Dios nos libre. Hacerlo es desplazar la autoridad de la palabra inspirada hacia la interpretación o tradiciones humanas. Por eso, Proverbios 36, la palabra de Dios nos dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cuál es uno de los problemas? Las creencias fundamentales, las 28 doctrinas de hoy en día, son exactamente que añaden. Ellos te citan un versículo y después añaden coiguales, coeternos, que si el diezmo es esto, que si esto lo otro, etcétera, etcétera. Totalmente completamente algo diferente a lo que está escrito en la palabra. Si alguno hablare, hable conforme a las palabras de Dios. ¿De qué le vale al hombre expresar cosas que no están registradas? Solamente está mostrando que viene con una autoridad que no son las de las escrituras. ¿Y qué de aquellos hombres que en vez de creer lo que hacen es atacar
o simplemente ignorar ciertos textos o citas porque no van de acuerdo a sus pensamientos. Pablo declara que los creyentes, guiados por el Espíritu Santo y usando su razón santificada, deben comprometerse directamente con la palabra de Dios. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Con la junta de iglesia? No. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Con la iglesia local? Tampoco. ¿Es tu compromiso con la conferencia general? No. ¿Y como pastor? ¿Es mi compromiso como ministro o como pastor con la iglesia? No. Mi compromiso es con la palabra. Es con la palabra de Dios. De ahí es donde parte la gran importancia de recibir a Cristo. Al hacerlo, las escrituras equipan a la persona completamente. Esta es la evaluación de Dios mismo, que no debe ser diluida por conveniencia humana o tradiciones. ¿Cómo es la utilidad de las escrituras en todas las dimensiones de la fe y de la vida? Pablo resalta 4 áreas claves donde la escritura demuestra su completa suficiencia para enseñar, ¿verdad? Doctrina verdadera. Esto abarca toda la verdad esencial para la salvación y lo que sería una vida piadosa. El carácter de Dios, el gran conflicto, el plan de la redención, la vida, la muerte, la resurrección, el ministerio del sumo sacerdote, en este caso de Cristo, en el santuario celestial, su segunda venida, la perpetuidad de la ley de Dios, incluyendo el sábado del séptimo día, el estado de los muertos, la relación entre la ley y gracia, que es la justificación por la fe, la profecía, principios de vida saludable, orden bíblico de la iglesia y nuestra comisión de proclamar el evangelio eterno representado en los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis 14, 6 al 7? Vamos a ver el mensaje del primer ángel. Y vi a otro ángel volar por medio del cielo que tenía el evangelio eterno, diciendo a gran voz, y esto es lo esencial, temed a Dios y dadle gloria. Vamos a concentrarnos en este aspecto. Temed a Dios y dadle gloria. La oración de Cristo en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Identifica rápidamente qué es la verdad. Dice, tu palabra. La palabra de Dios es la verdad. Y esto me llama la atención. En 2 Timoteo 3:15, las escrituras no es solo un depósito estático, funciona dinámicamente por el Espíritu para hacernos sabios para la salvación mediante la fe en Cristo. Se objeta a veces que si la verdad es una, los estudiantes sinceros de la Biblia no deberían de diferir. Esto confunde a la unidad objetiva de la verdad divina con la uniformidad de percepción humana. Las mentes humanas son diversas. Dios no busca uniformidad absoluta en todos los puntos antes de la glorificación, sino una unidad basada en la autoridad suprema de su palabra, en las verdades esenciales, en el amor y la misión. Ahora podemos nosotros analizar si la palabra de Dios es la verdad y esta verdad es la que nos santifica. Entonces esa verdad que nos santifica es la que nos conlleva el temor a Dios y es por la cual le damos gloria. Y ahora entendemos cuando 2 Timoteo capítulo 2 versículo 7 dice, el mismo Señor os dé entendimiento en todo. Y esta palabra o frase en todo no se refiere solamente a lo que serían las 28 creencias fundamentales, donde incluso van hasta insinuar que Dios en medio es un tipo de misterio que no puede ser entendido. ¿Cómo entonces, si Dios es un misterio, se le puede temer y darle gloria si tú no sabes lo que es? ¿Cómo es que podemos ser santificados por su palabra, que es la verdad, si nosotros no sabemos en lo que estamos siendo santificados? Cuando en Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo habló diciendo, y el Dios de paz os santifique por completo, entonces quedaría incompleto cuando se presente en este caso la famosa doctrina de la Trinidad, que es el misterio de la Santísima Trinidad. O sea, hermanos, es para que ustedes vean. No es solamente que creen que hay 3 dioses, aunque esto obviamente es una gran confusión. No es solamente el hecho de que dicen de que el Espíritu Santo es otro ser, que lo apartan de Cristo. Están diciendo algo que va en contra, no de lo que no simple, porque esas otras cosas no aparecen. No aparece 3 dioses, 3 seres, el Espíritu Santo un ser. No aparece citas o textos que digan
que Dios es compuesto, que son coiguales. Esas palabras no existen, no. Aparte de que están añadiendo cosas que no están en la Biblia, van en contra de lo escrito cuando declaran que Dios es un misterio. Entonces, ¿cómo es que somos santificados? Si la santificación viene a través de la palabra y la palabra es la verdad y la verdad nos conlleva a nosotros a conocer a Dios y darle gloria. La palabra temed es de conocimiento. No es de tenerle miedo, no, temer es respeto. Respeto es porque conoces. Por eso es que cuando tú conoces una persona y hace algo que verdaderamente te deja impactado, ¿qué es lo que tú dices? Wow, mis respetos. Le tienes respeto a la persona. En cierta manera lo honras al respetarlo. Entonces es lo mismo con Dios. Temor a Jehová es darle honra. Y darle honra es conocimiento, es reconocer. Entonces, miren ustedes, cómo es que en la iglesia, ¿verdad? Dicen que no se pueden tener ideas diversas. Tiene que ser una absoluta. ¿Y quién da esa idea absoluta? ¿La palabra de Dios? No, ni tampoco eso es la iglesia. Lo que diga el clero. Esta unidad basada en la Biblia como norma suprema ha caracterizado la experiencia adventista. Miren lo que declaró la hermana White en Primeros Escritos, página 78. Recomiendo al lector de la palabra de Dios como la regla de su fe y conducta. Por esa palabra seremos juzgados, no por lo que diga la iglesia. ¿Te votaron de la iglesia? No importa. Eso no es por lo que tú eres juzgado. Dios ha prometido dar visiones en los últimos días, no como una nueva regla de fe, sino para consolar a su pueblo y corregir a los que se aparten de la verdad bíblica. ¿A quién Dios le entrega esos sueños? A los ministros. ¿Y qué es lo que hace el ministro? Va a la iglesia. Ojo, no es que de la iglesia se prepara el ministro para que el ministro vaya entonces a cambiarle la mente a Dios. No, Dios prepara al ministro y ¿qué es lo que hace el ministro? Corrija a la iglesia. La iglesia no corrija al ministro. Ahora, un ministro puede pararse, decir cosas que no están en la Biblia. ¿Cuál es el deber de la iglesia como pueblo? Hermano, escrito está. ¿Verdad? Esta es la palabra. No puede ir en contra de la palabra, porque si no le amanece, si no lo habla, si no está la ley del testimonio, es porque a ese ministro no le ha amanecido la verdad. Por lo tanto, ¿para qué lo escuchamos? Estamos escuchando confusión. Pero o sea, Dios levanta a los ministros. Dios es quien los llama. Las 28 creencias fundamentales son un intento humano de articular doctrinas claves derivadas de las escrituras, pero como ahora no sé cómo decirlo, síntesis humana, nunca debe ser consideradas con autoridad inherente. Su valor está en reflejar con precisión la Biblia, siempre subordinadas a la Biblia, sujetas a corrección y revisión según la luz de la Biblia y un estudio continuo. Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, examinadlo todo, retener lo bueno. Las escrituras para redarguir. ¿Cómo es que podemos ser o cómo es que las escrituras se pueden usar para redarguir, ¿verdad? Para refutar el error. Esto involucra la función vital de identificar, exponer y proteger contra enseñanzas falsas o herejías, ¿verdad? La Biblia misma es el instrumento ordenado por Dios para discernir la verdad del error. Donde se da la escritura su lugar legítimo y se estudia de forma completa, el error no puede prevalecer, así como las tinieblas huyen ante la luz. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Y bueno, conocemos el versículo. Pregunta: si supuestamente la Biblia es lo que se estudia dentro de las iglesias adventistas, disculpen, ¿por qué hay tanto error doctrinal en la iglesia adventista? ¿O es que acaso la Biblia se equivocó? No es lo que nosotros creemos. Si la palabra de Dios es viva y eficaz y donde está la luz no puede haber oscuridad, ¿por qué hay tanta apostasía en la iglesia? ¿Por qué hay tantos errores, no pequeños, garrafales dentro de la iglesia? ¿Por qué el pecado está predominando, está prácticamente al control de las iglesias adventistas? Y no me digan que esto es una exageración. No me digan eso, porque no es la verdad, no es una exageración. La pura realidad es que las iglesias están altamente desligadas de la palabra de Dios. Por eso es que se está viendo todos los errores. Entonces, ¿por qué se defiende a la iglesia
si la iglesia está en contra de la palabra? ¿Por qué se defiende a la iglesia si la iglesia no defiende la palabra? La iglesia está prácticamente alimentando el error. ¿Desde cuándo acá hay temas que son de discusión? ¿Desde cuándo acá ustedes han visto que en la conferencia general se ha discutido el tema del sábado? Que si el sábado es el séptimo día o no. ¿Pero y por qué se tiene que entonces discutir el tema de la mujer pastora? ¿O es que acaso la Biblia va cambiando como va cambiando la sociedad y va cambiando las tradiciones humanas y va cambiando el pensamiento humano? O sea, si algo se discutió y se cree que Dios ha hablado, porque ellos dicen, miren, fíjense ustedes, con este tema de la mujer pastora, ¿verdad? Que es un tema reciente, calientico, sacado del horno. Muchos dicen, la conferencia general es la voz de Dios. Ok, la conferencia general por varios años ha estado diciendo no a la mujer pastora. ¿Y por qué ahora de repente estamos discutiendo el tema si supuestamente la voz de Dios ha dicho no a la mujer pastora? Este es el punto. Es que no se tiene la Biblia como la práctica de fe, no se tiene la Biblia como la base, no se tiene la Biblia como nuestro único credo. Se tienen los pensamientos de los hombres. Por eso es que están las discusiones que hay dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros vemos la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Algunos dicen, ¿por qué están saliendo tanta gente de la iglesia y están conformando pequeños grupos y están estudiando en sus casas? ¿Es malo salir de la iglesia y reunirse en casa a estudiar la Biblia? No, en el contexto que estamos viendo las cosas, no. Porque no es que se están alejando de la luz para ir a las tinieblas, se están alejando de las tinieblas para ir a la luz. Entonces hace sentido que la gente pare de ir a las iglesias, pare de asistir a los templos. Porque la apostasía, el pecado, la música mundana, la vestimenta. Voy a decir algo bien rapidito, no me tiren piedras. Si tú quieres comer carne en tu casa, adelante, eso es cosa tuya. Pero en la iglesia, servir bandejas de carne, hermanos, ¿desde cuándo acá la iglesia alimenta las pasiones humanas? En vez de ayudar al hermanito que está luchando con la carne a buscar la forma de alimentarse de una manera mejor. Es un ejemplo. Eso es lo que estamos viendo. La palabra de Dios posee un poder inherente para exponer los defectos en las filosofías humanas y doctrinas falsas. Por eso es que la gente se está saliendo. Por eso es que las personas están inconformes. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hacen muchos líderes? ¿Qué es lo que hacen muchos pastores? Una vez más, no estoy aquí para ofenderlos a ellos si están escuchando, pero son hipócritas. Porque en vez de ver el mal que está haciendo la iglesia, el liderazgo, se ponen a juzgar al hermanito que se aleja porque simplemente no puede tolerar, no tiene una tolerancia a toda esa maldad que está viendo dentro de la iglesia. El principio de la sola escritura incluye que la escritura interpreta la escritura, no que los hombres la interpretan, no que los teólogos la interpretan. No se necesita un pastor para las escrituras. El método más seguro para aprobar cualquier enseñanza es llevarla ante el consejo completo a la palabra de Dios. Las interpretaciones que contrarían el testimonio general de las escrituras se desvanecerán bajo su luz divina. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Escudriñarlo todo, retened lo bueno. Para mantener la pureza doctrinal, Dios declara que su palabra por sí solo hace al creyente perfecto, enteramente preparado. Sugerir que se necesitan credos humanos como defensa principal contra el error implica cuestionar la suficiencia del propio suministro de Dios. Hermanos, ya casi termino con esta primera parte, porque queremos empezar a practicar, presentar temas cortos, pero bueno, me he emocionado un poco y verdaderamente esto está profundo, pero ya estoy por terminar, así que les pido un poquito más de paciencia conmigo, que el estudio, les prometo que la última parte va a estar sabrosa. Para corregir o para hacer de guiar la conducta y el orden, se refiere a aplicar a los principios de Dios a la vida diaria, la gobernanza eclesiástica, la disciplina restauradora. Cada actitud o conducta contraria al carácter de Cristo puede ser identificada, tratada y corregida usando únicamente las escrituras, no manual de iglesias. Otro tema para explotar. ¿Desde cuándo acá el pueblo de Dios tuvo manual de iglesias? No lo tuvo hasta después de 1931. ¿Cómo es que casi pasamos 100 años sin necesidad de un manual de iglesias? Y ahora, cuando algo se pide, se los digo porque es lo que he experimentado. No me vengan a decir que estoy
que estoy ahora exagerando. No estoy exagerando. Fui anciano de iglesia y sé lo que estoy diciendo. Cada vez que había un problema, no se decía, vamos a las escrituras. No. ¿Qué dice el manual de iglesia? Se los digo porque voy a reconocer un error mío propio. Yo fui uno de ellos, que junto con el resto decía, ¿qué dice el manual de iglesias? Hermanos, la palabra de Dios es más que suficiente. Y esto uno lo repetía porque, qué sé yo, era tradición o nos habían hecho pensar que el manual de iglesia es un documento inspirado. Y les voy a decir algo. Digamos que es un documento inspirado. Digamos que el manual de iglesia es un documento inspirado por Dios y Dios lo envió a la iglesia. Algo que recientemente ha pasado. Han quitado textos y citas de la hermana White del manual de iglesia porque no va de acuerdo a lo que la iglesia quiere. Entonces, si el manual de iglesia es tan importante, si el manual de iglesia es un documento tan dado, ¿qué hacen los hombres cambiándolo? ¿Ves cómo se contradicen entre ellos mismos? No hay sabiduría en la iglesia adventista. Con razón, la hermana White dijo que la única esperanza para nuestros jóvenes, saca a los jóvenes de nuestras iglesias, que no se acerquen a esa baja piedad, a esa falsa piedad. Hasta que estos no aprendan los ABC de lo que es ser seguidor de Cristo, nuestros jóvenes no deben de estar en esos templos. Con razón, hay tanto lo que hay dentro de la iglesia. Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desraigada. ¿Y ustedes creen que todos estos berrinches o discusiones que se aman dentro de la iglesia, que si sí o no, cuando ya se ha votado varias veces y tras para adelante cada 5 años empiezan el mismo debate, ¿ustedes creen que eso es una planta que ha sido plantada por el Padre Celestial? No. Por tanto, id y hacer discípulos es el principio de la plantación de la semilla del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el punto de la iglesia, no estar discutiendo lo que no se debe estar discutiendo, lo que está claro. Pero si una ofensa percibida no puede ser claramente establecida por principios bíblicos, hoy en día dentro del remanente puede tratarse de una infracción contra reglas humanas o tradiciones, no contra la ley divina. Así que si en la iglesia adventista me dice, mira, entendemos que tú no crees en la Trinidad y nosotros sí creemos en la Trinidad, por lo tanto no puedes participar más en la iglesia ni puedes predicar más. Eso está bien mientras me estés diciendo que es por tradición humana o por regla de la iglesia, pero no me puedes decir que yo estoy en contra de la ley divina. No me puedes juzgar por no creer en algo que no está escrito. No me puedes botar de la iglesia diciendo que yo he apostatado de la fe por no creer algo que nadie en los últimos 100 años ha encontrado ni en la Biblia, ni en los escritos del Espíritu de la Profecía, ni tampoco en los escritos de los pioneros, ni en las creencias fundamentales, ni en casi nada de los primeros escritos que ellos tuvieron en sus primeros 50 años. Bótame de la iglesia si tú quieres, pero no me digas que estoy fallando a la ley divina, porque no existe tal ley divina. Así que para establecer y mantener un orden piadoso, la Biblia es la norma completa y suficiente. Por eso es que Pablo dijo, y aquí lo tengo cortadito solamente para enfatizar, toda la escritura, o sea, la Biblia es útil y para corregir. No se necesita manual de iglesia, no se necesita pastores, no se necesita juntas, no se necesitan ancianos, no. La Biblia, que el ministro o los ancianos presenten la Biblia y la iglesia reciba la corrección de la palabra de Dios, no de los hombres. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y este tema seguramente lo explotaremos en otra ocasión, pero ¿por qué se habla o se hace el llamado hacia la privacidad? Porque si tu hermano está genuinamente, él es sincero y se ha dado cuenta que ha errado, si tú lo haces todo en público, lo único que estás haciendo es humillarlo. Y el humillar a una persona por gusto, y aunque no sea por gusto, o sea, humillarlo en cualquier modo, en cualquier circunstancia, es malo para la persona. Puede ser destructor. Puedes matar a una persona estando ella viva. La Biblia fue entregada para instruir en justicia, entrenamiento en vida santa. Justicia viene de cumplir leyes divinas. Esto cubre todo el proceso de crecimiento espiritual y transformación del carácter: fe, esperanza, caridad, paciencia, integridad, pureza y piedad práctica. ¿Qué mejor fundamento para formar la mente de un niño que las palabras puras de las Escrituras?
¿Qué guía más efectiva para un creyente nuevo o un santo experimentando que la vida y enseñanzas de Jesús? Dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Juan 15 nos da un resumen de que la Biblia habla con profundidad creciente a través de todas las edades y etapas de la vida. Es el medio por el cual somos injertados en Cristo, que es la palabra viviente. O sea, somos nosotros parte de ese testimonio si nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Por eso es que Cristo declaró: permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu. ¿Y qué son los frutos del Espíritu? La vida, la experiencia, el carácter, la mente, los pensamientos de Cristo. Que eso está descrito ahí en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 2:5, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Este desarrollo espiritual, mis hermanos, es vital, que ocurre mediante una interacción personal, diligente con las Escrituras, iluminada, por el Espíritu Santo. Y aquí es donde viene la parte final del estudio. Hemos leído Biblia, hemos escudriñado las Sagradas Escrituras, hemos visto las cosas que están pasando hoy. ¿Qué nos dice la hermana White? ¿Concuerda ella con todo lo que la Biblia dice? Vamos a ver. La Conferencia General ya no es la voz de Dios. Esto fue escrito en el año 1898, 10 años después de la apostasía en 1888, y dijo ella, 1898, hace algunos años, que no considero a la Conferencia General como la voz de Dios. Digamos, ella se estaba refiriendo a 1 o 2 años. Aún así, el punto no es cuántos años hace, sino de que no es la voz de Dios. ¿Por qué entonces hoy se nos critica, se nos juzga y se nos persigue por nosotros decir lo mismo? Yo no considero la iglesia, no considero la iglesia corporativa o la Conferencia General la voz de Dios. Entonces, la profeta lo puede decir y ella se puede equivocar, pero yo lo puedo decir y no me puedo equivocar. O sea, no lo puede decir. Es fatal. Ella sí, pero yo no. No, hermanos. Si ella lo declaró, tenemos autoridad divina para nosotros declararlo. Que estos hombres se mantuvieran en un lugar sagrado para hacer la voz de Dios al pueblo, como una vez creímos que era la Conferencia General, eso es cosa del pasado. Año 1901, 13 años después de la apostasía de 1888. Hubo un tiempo donde Dios preparaba a los hombres que servían en la Conferencia General, pero eso es pasado, específicamente un poquito antes de 1898. La Conferencia General es corrupta. Miren lo que ella escribió en Mensajes Selectos, tomo 2, año 1905. Ahora no podemos desviarnos del fundamento que Dios ha establecido. Ahora no podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostasía de la verdad. ¿Qué es lo que existe hoy? Apostasía de la verdad. ¿Qué nos dice la Biblia? Por tanto, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Aquí no dice sal de Babilonia. Fíjense. Ojo, hay versículos que dicen salir de la Babilonia, y estoy de acuerdo que la iglesia adventista no es Babilonia, porque Babilonia es de donde fluye el vino a la Babilonia, pero la iglesia adventista sí está bebiendo el vino a la Babilonia. Y si Babilonia quiere decir confundida o iglesia caída o iglesia corrupta, pues como la hermana White también declaró, la iglesia adventista, que en su tiempo corría el riesgo de ser hermana a la Babilonia, hoy verdaderamente es hermana a la Babilonia. De ella fluye corrupción porque ella está bebiendo corrupción. Si fluye Cristo, si reciben a Cristo, fluye Cristo. Si reciben confusión, lo que fluye es confusión. Entonces, aquí está hablando, la Biblia está hablando de no tocar lo inmundo. ¿Qué cosa es lo inmundo? Es todo aquello que se ha hecho, ¿qué cosa? En contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios, aquello que se ha entregado al pecado. Isaías 52:11, apartaos, salid de allí,
Nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Le está hablando al pueblo de Dios, no a los que no tienen la vasija, que tú los estás llamando a que vengan a tener una vasija para llenarlas de la experiencia, de la palabra de Dios y del don del Espíritu. Los que están en las otras iglesias caídas, los que no están guardando la ley de Dios, no tienen vasijas. Aquí se le está hablando a los que tienen vasijas. Se le está hablando a los que deben de recibir el don del Espíritu. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? Lo que el Padre siembra, que es poderoso para salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que el Padre siembra en nosotros? La Biblia, su palabra. Ese es el único credo. Eso es la única autoridad para el pueblo de Dios. Y la iglesia verdadera está compuesta por ti y por mí, no por un edificio. Aquel que no esté echándole agüita a lo que el Padre ha sembrado, y aquí el agua representa el estudiar, escudriñar la palabra que el Padre ha puesto en nosotros, va a ser cortado, no va a ser contado como pueblo. Por eso es que ahora entendemos Apocalipsis 18:4 y oí otra vez otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué te está diciendo salir de ella? Porque están en ella, están con ella, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Así que aquí vemos que en el tiempo de Pablo se estaba mandando a salir de la sinagoga judía, se estaba mandando a salir del pueblo judío, que era el pueblo escogido. Vemos nosotros que en el tiempo de Isaías se estaba haciendo un llamado de no tocar lo inmundo dentro del campamento de Israel, de alejarse de toda esa apostasía y no participar de ello. Vemos nosotros que Santiago nos está anunciando sobre toda inmundicia y nos dice que nosotros tenemos que recibir humildemente la palabra implantada. Y Apocalipsis hace el llamado a la iglesia adventista del séptimo día a salir de toda doctrina falsa, de todo engaño, de cualquier cosa que sea apostasía. Y eso incluye a los pastores de nuestras iglesias y a las iglesias que están alimentando el pecado en vez de alimentar esa palabra que el Padre ha querido plantar en nosotros. La hermana White en una sola cita explica estos 4 versículos directamente. Se os exhorta no a tocar lo inmundo, porque al tocar esto vosotros mismos os volveréis impuros. Es imposible que os unáis a los que están corrompidos y aún así permanezcáis puros. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Dios, Cristo y las huestes celestiales quieren que el hombre sepa que si se unen a los corruptos, se corromperán. Ahora entendemos la cita que ella puso en el 1894, ¿verdad? Perdón, 1892, 4 años después, 1888. ¿Cuál es la esperanza para los jóvenes? Aléjalos, sácalos. Porque esa baja piedad, ese falso evangelio que tienen dentro de nuestras iglesias va a causar la perdición. Ella aquí lo está diciendo. La corrupción que empezó a entrar dentro de la iglesia ha conllevado que el Espíritu de Dios ya no esté en ella. Eso lo declaró ella. No encuentro descanso espiritual. Miren lo que dice ella en esta cita. Escenas tras escenas se presentan ante mí en símbolos y no encuentro descanso hasta que empiezo a escribir el asunto. No he dormido desde las 2 de la tarde. Creo que instituiremos al menos una vez al día un tiempo de oración para que el Señor ponga orden en el centro de la obra. Allí se están moldeando los asuntos de tal manera que todas las demás instituciones siguen el mismo camino y la propia Asociación General se está corrompiendo con sentimientos y principios erróneos. Al elaborar los planes, se manifiestan los mismos principios que han regido la situación en Battle Creek durante bastante tiempo. La apostasía desde 1895. Por eso es que ella en 1898, 3 años después, ella dice que hace tiempo que ella ya no considera la conferencia general la voz de Dios. Se me ha mostrado que la nación judía no fue llevada repentinamente a su estado de pensamiento y práctica. De generación en generación trabajaron con teorías falsas, aplicaron principios opuestos a la verdad y combinaron con su religión
ideas y planes producto de mentes humanas. Las invenciones humanas se hicieron supremas. Pregunta: el pueblo adventista corporativo de 1931 en adelante, que ha ido en contra de todo lo escrito por los pioneros, ¿ahora va a tener la verdad? Y los pioneros y la sierva del Señor no. ¿Ahora la iglesia es inmune a lo mismo que le sucedió al pueblo judío? No sabía que lo que le pasó al pueblo judío era solamente a ellos porque ellos eran peores que nosotros, como si hoy nosotros fuéramos mejores que los judíos, que los fariseos. Hermanos, despertaos. En 1980, cuando se celebró la conferencia general en Dallas, Texas, un pequeño grupo de hombres ya trabajaba en la transformación de las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día. La misma experiencia de los fariseos, la misma experiencia del pueblo judío en el tiempo de Jesús es la misma de la conferencia general de hoy, de las iglesias corporativas. Con muy poca resistencia ni cuestionamiento, impulsaron un cambio en el Dios que adoramos y en el que creemos. La acción realizada refleja la advertencia que la hermana White dio en el 1898, 1901, 1903, 1909. Entre los más destacados se encuentran Neil C. Wilson, W. Duncan Eva y Bernard Seton y Fritz Guy. En ocasiones, cuando un pequeño grupo de hombres encargados de la dirección general de la obra ha intentado, en nombre de la conferencia general, llevar a cabo planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la conferencia general representada por estos pocos hombres como la voz de Dios. Pero esto no significa que las decisiones de una conferencia general compuesta por una asamblea de hombres debidamente designados y representativos de todas las partes del campo no deban ser respetadas. Dios ha ordenado que los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra, reunidos en una conferencia general, tengan autoridad. ¿Cuál es la autoridad de ese pueblo? La palabra que ha sido plantada por el Padre. El error que algunos corren el riesgo de cometer es atribuir a la mente y el juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena autoridad e influencia que Dios ha conferido a la iglesia, a la opinión y a la voz de la conferencia general reunida para planificar y prosperidad y el avance de su obra. ¿Y por qué yo estoy sacando esta cita? Porque en las dos veces que se ha reunido la conferencia general se ha querido tocar dos temas: el tema de las vacunas y el tema del poder civil influyendo en la iglesia. ¿Y qué han hecho con los dos temas? Los han ignorado. Dice la hermana White que cuando la iglesia se reúne en la asociación general, que tenga autoridad, pero parece ser que no, es solamente lo que los de arriba escogen, solamente lo que los de arriba deciden, solamente los que los de arriba quieren que se toque y se hable. El resto no vale. Oh, interesante. Por eso es que Testimonios para la Iglesia tomó 9, Boletín de la Conferencia General, 31 de mayo de 1909, etcétera, etcétera. El párrafo anterior se publicó 11 veces en 1990 en diferentes publicaciones de manuscritos. Esto formó parte de la reprogramación de la mente y el pensamiento de nuestra gente. Incluía una opinión añadida por el nieto de la hermana White, Arthur White. Lamentablemente, Arthur White, nieto de la hermana White, estaba bajo la influencia y el control de la conferencia general en aquel tiempo. Manipula su opinión para que parezca que solo había un problema cuando la conferencia general estaba compuesta por unos pocos hombres. La diferencia de opinión comentada por Arthur White con respecto a la declaración publicada en 1909 no altera los escritos de la hermana White. La conferencia general ya no es la voz de Dios. Ella solo señala que las decisiones tomadas deben de ser respetadas. Pero parece ser que hoy no. Hoy cada vez que hay elecciones hay que debatir el mismo tema. Pero cuando el pueblo en su mayoría queremos hablar de la vacuna, queremos hablar del COVID, no, eso no. Eso no. Eso no. Hermanos, despierten. Ella está señalando las decisiones tomadas dentro de la asociación general deberían de ser respetadas. Y lo que el pueblo está pidiendo a que se traiga a colación para estudio, que sea así. Cuando estén representadas por hombres debidamente designados de todas partes del campo y del mundo, aquí están los comentarios de Arthur White. Para aquellos que quieran leerlo, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero si quieren el estudio, con mucho gusto se los comparto. Por ahí está el comentario para que ustedes indaguen y vean eso. Ahora, el cambio en las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día no fue obra de representantes de todo el campo y del mundo.
Y eso es lo que debemos entender. La doctrina de la Trinidad no se añadió porque la iglesia en general votó por ella. No, la empujó la Conferencia General usando la división norteamericana. Fue obra de un puñado de hombres trajeados que trabajaban en secreto, cumpliendo la doctrina del diablo. Buscaban unificarse con el mundo para ser aceptados por el Consejo Mundial de las Iglesias y no ser considerados una secta. Porque sí, para años de 1950, la Iglesia Adventista era considerada una secta. ¿Ok? Éramos un pueblo peculiar, diferente a cualquier otra denominación cristiana. Pero después de lo ocurrido en Dallas, Texas, la sesión de la Asociación General en abril del año 1980, nos acercamos mucho más en nuestras creencias para ser uno con el mundo al adoptar un Dios trinitario. Aquí hay otro escrito de Willie White que ustedes pueden leer, una conversación que hubo con él con respecto a las cosas que han ido cambiando. Y es interesante ver esas cartas que hubo entre el liderazgo del tiempo, la hermana White y su hijo con el liderazgo de la iglesia. Hay otra carta incluso donde él sufre y él le dice, mamá, pero ellos son mis amigos, hablando de lo que era A.G. Daniels, Prescott, Wilcox, y ella dijo, no, ellos no son tus amigos. Y fue una triste realidad para el hijo de la hermana White porque verdaderamente lo engañaron. Conclusión, hermanos, para el estudio de hoy, porque me he pasado por 26 minutos. La valoración de Dios sobre su palabra es clara y contundente para enseñar lo que es la verdad esencial, refutar el error peligroso, guiar la vida eclesiástica y entrenar a los creyentes en santidad. La escritura es tan profunda y suficiente que la persona fielmente guiada por ella es perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Salmos 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Tu palabra es verdad desde el principio y eterno es todo juicio de justicia. Salmo 119, versículo 160. Así que este principio es el fundamento innegociable del cristianismo puro, verdadero, auténtico y el cimiento sobre el cual debe pararse el movimiento adventista del séptimo día de hoy. Recuerden, hermanos, la iglesia adventista ha abandonado a Dios, pero Dios no ha abandonado al adventismo del séptimo día. Sigue estando en pie mientras tú y yo creamos en esas verdades peculiares que Dios le entregó a su pueblo. Y recuerden siempre las palabras de Cristo, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ánimo, fe y confianza, que el Señor me los bendiga. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Gracias por escuchar este tema y bueno, continuaremos con la parte 2 y 3 en la próxima ocasión o próxima oportunidad. Me voy a arrodillar para orar. Aquellos que puedan unirse conmigo, les invito, vamos a arrodillar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Y gracias porque podemos ver en tu palabra que a pesar de que el pueblo en mayoría entre en apostasía, nosotros podemos tomar una decisión, Padre, de serte fiel y seguir tu palabra. Queremos que la Biblia sea nuestro único credo. Queremos que la Biblia sea lo único que tengamos en nuestros corazones y en nuestras mentes, que tú plantes en nosotros tu palabra. Porque no queremos ser cortados, Padre. Queremos ser parte de tu reino. Queremos ser parte del cuerpo de tu Hijo Cristo Jesús. Y que tu Santo Espíritu more en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdanos a mantenernos fiel y aceptar tu palabra y poder seguir adelante predicando el Evangelio, el mensaje de los tres ángeles a un pueblo, a una nación y a un mundo que perece en pecado. Pedimos esta bendición especial para todos los que están presentes y para aquellos que estarán escuchando este tema a través de los medios sociales. Que tú los bendigas y los cuides y los guardes y que la voluntad tuya se cumpla en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.